No sé si es que tienen alguna pregunta respecto a los temas que ustedes del trabajo. Bueno, el trabajo me pareció interesante que habían hecho, pues bueno, me parece bien, pero hay algunas cosas que no estaban claras, dadas en sus preguntas. A pesar de eso, por el intento les había puesto un puntaje, pero por ejemplo, la clasificación de los ríos, ustedes saben, la clasificación de ríos se lo clasifica de acuerdo a la parte, especialmente lo que es la parte geométrica, si la geometría, quiere decir la forma como tienen los ríos, ¿no es cierto? También en función de parte del gasto, es decir, cuál es el caudal. ¿Se acuerdan ustedes que calculábamos el caudal, digamos, en función de la pendiente, el caudal anual, y también en función de la sedimentología? Entonces, en función de tres parámetros, prácticamente se clasifican los ríos, ¿no? Por si acaso. Entonces, lo que había que leer bien las diapositivas, así de sencillo, tres cosas, y eso era la pregunta real, digamos, que había que contestar en cuanto se refiere a la clasificación de los ríos, por ejemplo. ¿Sí? Y claro, por supuesto, dentro de eso estaba ya lo que son los parámetros hidráulicos, los parámetros biológicos, toda la situación de los parámetros. Entonces, sí, eso una. La otra también en cuanto se refiere a los estudios, en este caso digamos, en este caso de la hidráulica aplicada, había en este caso lo que era, cuando utilizamos alguna situación de esas, era en cuanto se refiere a los tres tipos, ¿no? Estudios hidrológicos, en este caso el otro era estudios de morfología de ríos y estudios de sedimentos. Entonces, con eso era una de las preguntas que también están corregidas dentro de sus temas, ¿no? Y la otra, en cuanto se refiere en este caso, a los sedimentos, pues en este caso simplemente era que iniciaba pues con la erosión de la cuenca o erosión del río, el transporte y luego en este caso, sedimentación, otra también se llama la, la decantación, ¿no es cierto? Entonces, tres fases que se daba ahí prácticamente. Pues ustedes pusieron la teoría y estaba redactado, pero al final son cosas muy sencillas que hay que trabajar y hay que contestar en tres palabras. Es decir, todo lo que vamos viendo sería en este caso. Y la otra clasificación, ríos meandrantes, serían estas, ¿no? Estos tres, una, dos y tres. Entonces, aquí estamos observando, es justamente lo que ustedes hicieron. Ustedes tomaron esto, algunos tomaron una parte del río Guarico y la parte del río Napo, tomaron, por ejemplo, observaron de esa naturaleza y calcularon los parámetros. Otros calcularon así y otros también así. Es decir, ahí vamos abriendo tres tipos de ríos, en este caso, lo que son los meandrantes, nada más. Con eso, nada más para tener claro las cosas que vieron su trabajo, pero lo importante es que intentaron, pues hay que trabajar sobre esos temas. No sé si que alguna pregunta adicional tienen ustedes. Aquí está justamente, a ver, que es erosión, transporte y en este caso lo que es la depositación. Sí, sencillamente, esa es la parte que yo había preguntado en este caso. Bueno, entonces, esto es otras de las preguntas, pero dentro de la gran pregunta había de pronto estos temas que contestar, ¿no? Pero al final. Y aquí están los que decía yo exactamente. Hidrología, morfología y procesos sedimentarios. En estos tres procesos o estudios nosotros utilizamos justamente toda la información adicional. ¿Sí? Bueno, estos son los que ustedes tienen y esto ya hemos visto, ¿no es cierto? De pronto acá, esta que yo había puesto acá de la erosión en este caso del río Pachimbi, ¿sí? Aquí en cambio, bueno, no lo van a hacer porque al final están haciendo ahorita la cuenca del Cutuchi. No sé si en la cuenca del Cutuchi ustedes tienen algún comentario, alguna situación respecto a eso. ¿Tienen algún comentario? ¿Han comenzado a hacer alguna cosa? ¿Han calculado algo? ¿Han ubicado la estación? ¿Han tenido problemas o qué ha pasado? Tal vez tienen algún comentario o todavía no lo hacen nada todavía. Rosemary, ¿ha comenzado a hacer o no todavía? O sea, profe, ya estábamos revisando los estos, pero nos faltan los datos de las estaciones del INAMI. Eso queríamos preguntarle si es que nos podía ayudar a conseguir, porque toca pedir con solicitud al INAMI los datos de las No estaciones para sacar las necesariamente, porque ampolletas y eso. todo está En los, todo en está. los anuarios está. Ajá. Profe, una pregunta. Yo acerca de eso también tenía una duda. Este, ¿cuánto, cuánto tiempo debemos elegir? ¿Series de cuánto tiempo? Bueno, Porque, las por ejemplo, en series, el INAMI están publicados desde el 2000 hasta el 2003. ya, pues Pero entonces, a ver, vamos a ver. ¿Cómo quedamos? Cuando yo hago un estudio hidrológico o estudio climatológico o estudio de morfología, de pronto yo ahí que utilizo un periodo común, o sea, el periodo máximo que exista de información.
y a ese periodo le ajusto la información de cualquier estación para tratar de trabajar un periodo. Pero ¿qué habíamos dicho en caso de erosión? En caso de erosión, si tenemos los periodos comunes sería excelente, pero eso no hay problema, porque nosotros tomamos datos, los datos que existan. Exactamente les había dicho, incluso alguien me preguntó si es que se podía hacer algún tipo de relleno de información. Yo les dije que máximo podemos hacer de 10 datos, en ese caso rellenar información, lo demás no se puede. Entonces, lo que hacíamos es tomar los máximos valores de la serie que yo tengo en este caso. O sea, la serie que yo tengo, tomar los máximos valores y de ahí, o sea, si es que pongamos un caso, incluso había dicho de que si es que tengo un periodo común, pongamos, yo qué sé, no sé, hay cuántas estaciones creo que hay. Me parece que hay unas 6 o 7 estaciones en esa cuenca, porque yo tengo hecho el estudio de Naxiche, ¿no? Naxiche queda más arriba. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomo esos periodos y al final las otras estaciones, así tenga 2 años, 3 años, le tomo como un pivot para que me ayude a calcular en este caso lo que son las ISO-R, ISO, en este caso no es cierto, las ISO-R, porque R es erosividad en este caso. Entonces, ahí no me interesa mucho el periodo común, lo que me interesa es localizar el mes más lluvioso y en función de eso, pues trabajar. Ahora, por supuesto, con los años que no tengo, de pronto ahí estaría el mes más lluvioso, pero lamentablemente no lo tengo, pues no, tampoco lo puedo rellenar porque no lo tengo información buena para rellenar. Entonces, trabajo con la información que tengo y eso hay que hacer constar en el estudio, ¿sí? Entonces, no hay un periodo común. Tomen ustedes la información que haya, hagan su estadística y en función de eso expliquen qué periodo común tienen y qué estaciones no tienen periodo común, pero esas estaciones toman como pivot ¿para qué? Para que les ayude al trazado, en este caso, de las ISO-R, ¿sí? Entonces, eso ya les expliqué y creo que ustedes también están ya claro las cosas, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, inclusive yo les digo, o sea, cuando yo hago estudio hidrológico, yo pues puedo tranquilamente, igual, o sea, trato de tener un periodo común. Y por supuesto, cuando yo digo, a ver, vamos a ver, el estudio hidrológico de la cuenca tal está para el periodo, yo qué sé, 2000, bueno, 2015, ejemplo ya, ¿no es cierto? De las cuales ahí tengo estaciones, yo qué sé, 10 estaciones. Pero las 10 estaciones, apenas 6 estaciones me cumple eso. Entonces, las 6 estaciones están para el 2015. Pero las otras estaciones, las 4 estaciones que hago, tomo como pivot en este caso para una ayuda, para un trazado de una isoyeta, para un trazado de una isoterma, o para tener algún indicio de un parámetro hidrológico, meteorológico, a no tener nada. ¿Sí me entienden? Entonces yo de esa manera, por supuesto, luego de haber ¿qué? Luego de haber validado la información, ¿qué es validar? Es rellenar, homogenizar y en este caso validar la información. Eso aprendieron ustedes en hidrometeorología. Seguramente ahí aprendieron, ¿no es cierto? Y ahí debían darle cómo yo relleno información, cómo yo homogenizo información y cómo yo valido información. Entonces ahí genero justamente periodo común, en donde ya no puedo generar, pues simplemente digo, simplemente esto ya no puedo generar, estas estaciones me quedan fuera del periodo común. ¿Sí me entienden? Entonces allá es cuestión de que ustedes decidan, pero como les había estado en la clase anterior y ahora, pues las otras utilizamos como pivot para que nos ayuden al trazado final. No sé si hay algún comentario ahí. Sí, profe, en este caso no le entendí bien si es que sí tenemos que hacer el relleno de datos o solo tomarlo como No, pivot, no lo como van a usted hacer dice. relleno de datos, no lo van a hacer relleno de datos. No estamos haciendo un estudio lógico, estamos haciendo un estudio de erosión. Entonces, ¿por qué? El relleno de datos no es más que, ¿qué es el relleno de datos? No es más que rellenar con una media, al final es una media, así, porque hay método, y el método de la media aritmética también existe para rellenar información. Hay el método de la media aritmética, el método de la correlación simple, correlación múltiple, ¿sí? Hay el método de la inversa distancia al cuadrado, es decir, hay algunos métodos que yo utilizo para rellenar información, ¿sí? También hay el método de la proporción normal. Todos esos métodos, de haber aprendido ustedes, yo utilizo todos esos métodos. Pero al final, todos esos métodos, ¿qué significa? Significa trabajar o rellenar con una media de una serie. Y en máximos no no voy a tener opción a tener unos máximos como debo tener. Entonces, al final yo trabajo con la información que hay, nada más. ¿Sí? Ustedes a su estadística indican qué estaciones están en ese periodo común y qué estaciones pues utilizan como pivot, nada más. Así vamos a hacer. ¿Sí?
¿Ya? ¿Alguna otra Yo en pregunta? este caso tengo de 5 años, está bien de ahí tomar el mes más lluvioso. Tómale el mes más lluvioso, pero indícale en el estudio que situaciones que tengo de 5 años, de tal año a tal año, y voy a trabajar de ese tema. Eso, pero siempre eso hay que indicar en un estudio, ¿sí? Inclusive el mapa que generamos hay que poner el periodo de estudio, ¿sí? En el mapa que se genera hay que poner el periodo de estudio, ¿sí? Ya. ¿Algo más? Bueno, entonces, ya no hay alguna pregunta más sobre este tema, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Entonces, bueno, lo que yo sí quisiera, por ejemplo, hoy ya después de clases vayan y comiencen ya a hacer su trabajo y que mañana, por ejemplo, dedicarnos exactamente al tema del trabajo. Y lo que yo quiero es que saquen un buen trabajo, eso es mi intención, que saquen un buen trabajo y vayamos haciendo, eh, tratar de sacar lo mejor, ¿no? Sí, y ustedes Profe, también, yo tengo una pregunta. diga. ¿El mes más lluvioso lo tomamos de la precipitación mensual multianual o solo el mes más lluvioso de los años que escojamos? Y yo ya dije clarito, nada de multianuales, eso me preguntó Vinicio, me acuerdo clarito. Nada de multianual, solo cogemos información como está y es el máximo. Es lo mismo que usted cuando trabaja para generar caudales máximos para el periodo de retorno. Usted ahí no hace ningún multianual. Usted toma su serie, en este caso, ¿qué tomo yo? Hay tres clases de serie, dije clarito. Serie, ¿cuál es la cronológica o histórica? La serie, en este caso, la serie anual y la serie parcial. Entonces, yo cuando trabajo con máximos, en el caso de nosotros como máximo, ¿cómo llamamos este caso? Como máximo mensual, ¿qué pasa? Entonces puedo tomar yo, en este caso, la serie anual y la serie parcial. En el caso de nosotros para el ERE, ¿qué estamos tomando? La serie parcial. Al final es una serie parcial porque estoy tomando de todos los años, tomo el mes más lluvioso. Entonces, ¿qué hago yo en la estadística? Digo, a ver, muy bien, aquí tengo todos los meses, por eso tengo que tener información mensual. Y cojo y digo, a ver, muy bien, ¿cuál es el mes más lluvioso? Acá estás, me salió enero. ¿De qué año? No sé, pues 2008. Ya, ese fue el valor que tomo esa cosa. Luego voy a otra estación. ¿Cuál fue el mes más lluvioso? Posiblemente puede ser, así como en la costa a mí me coincidió algunas estaciones porque era época niño. ¿Sí me entiende? Entonces, y algunas no, pues al final, ¿no es cierto? Porque no fueron. Entonces, porque la variabilidad de estación, la variabilidad espacial y temporal de las lluvias, ustedes saben, es aleatoria prácticamente. Entonces, se coge, en este caso, el más lluvioso. Yo no he hecho ninguna estadística de promedio mensual, multianual, nada que ver. Cuando yo hago ese promedio es cuando hago yo ese promedio que ustedes me dicen, cuando yo voy a sacar la variabilidad, en este caso, de la precipitación mensual. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo toda la media de todos los eneros de todos los años. Entonces, sería en ese caso la mensual multianual. Y en eso genero lo que se llama el dietograma, y en ese dietograma genero lo que es, en este caso, el comportamiento promedio mensual de la lluvia de un periodo dado. Solo ahí utilizo ya el promedio multianual. En máximos no, en máximos yo no puedo tomar eso, sino tomo el máximo máximo. Y cuando yo, por ejemplo, a ver, vamos a ver otra cosa más. Yo si tomo, por ejemplo, en caso de máximos, puedo yo tomar un valor máximo por cada año. Esa se llama la serie anual, ¿no es cierto? Pero resulta de que hay años secos y años lluviosos. Entonces, cuando hay años secos, ¿qué implica? Hay un caudal bastante bajo respecto a caudales que son muy altos en los otros años que son húmedos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo genero, por ejemplo, una distribución Gumbel, ¿qué sucede? Sucede de que yo voy a tener una media aritmética baja, una desviación estándar baja, consecuentemente ese valor de esos 2 años o un año, lo que sea, de la serie estadística me va a hacer bajar bastante el valor total del periodo de retorno del caudal calculado. Entonces, ¿qué implica? Yo, por ejemplo, puedo decir, no, yo mejor para seguridad de mi obra o seguridad de mi estudio, yo voy a trabajar con la serie parcial. ¿Qué implica parcial? Implica que a partir de un valor dado, digo, por ejemplo, para mí va a ser los caudales mayores a qué, pongamos un caso, mayores a 150. ¿Por qué? Porque hay años secos que me dan 70 y 70 yo pongo en la serie estadística, hay caudales que tengo 200, 300 y me sale 70, ese 70 me va a generar un sesgo en lo que es el cálculo de caudales para el periodo de retorno. Entonces digo, yo voy a llevar caudales que sean mayores a 150. Estoy generando ¿qué? Es una serie parcial.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy asegurando, en este caso, el diseño de mis obras o mi estudio por el lado de hacia arriba. Entonces, eso es válido porque estoy trabajando con una serie parcial, ¿sí? Entonces, ahí será que de pronto, incluso de un año, me va a caer dos datos o tres datos. ¿Sí me entienden? Porque ese año llovió, que sé, en febrero, llovió en marzo y así, llovió caudales bastante altos. Y lo que estoy es, en este caso, no tomando en cuenta caudales altos, pero estaría tomando en cuenta caudales muy bajos en años secos. Entonces, a eso también se hace el estudio, pero sí hay que explicar por qué se hace esas cosas. ¿Sí me entiende? Entonces, para nada, en máximos, yo trabajo con el multianual. Ahora, claro, en climatología yo sí puedo hacer, en este caso, con temperaturas máximas y mínimas, pues que sacan en este caso la máxima multianual y mensual, ¿no es cierto? Media. Eso sí se saca ahí, pues, pero es en temperaturas, pero nomás no en lluvias, ¿sí? O sea, en lluvias ni en caudales, o sea, ahí no hay chance de trabajar de esa manera, ¿sí? Entonces, eso que quede claro, cuando yo hablo de máximos, es máximos, ¿no? Pero cuando hablo de medios, ahí sí, o puedo hago la serie media anual, multianual, mensual y toda la vaina, sí. No sé si está claro ahí. Está claro, pero, Gisela, no sé si es que algo más hay que explicarle. Sí, profe, sí está claro, gracias. Ya, con esa explicación creo que cualquier cosa pues, en el camino vamos trabajando, ¿ya? Ahora verán, también hay una situación, tal vez ustedes dentro de la literatura les he puesto algunos papers también. Ahí, por ejemplo, hay ecuaciones. Hay ecuaciones que son de regresión simple. Hay ecuaciones. Entonces, por ejemplo, el otro semestre yo entregué una ecuación, me parece que es dado por, no me acuerdo el autor Gómez, me parece que ese se asemejaba bastante a utilizar acá directamente para sacar el R aquí en el Ecuador. Entonces, todavía eso no está aprobado, ¿no? Pero eso, yo lo hice eso porque hay unos dos estudios que se han hecho en el Ecuador y utilizaron esa ecuación y por eso yo el otro semestre le entregué y eso y eso Vinicio lo tiene claro eso. Y ahora no estamos trabajando con otras metodologías porque cada vez se tiene que ir aplicando metodologías que realmente nos conviene a nuestro medio y en función de eso, pues entonces yo no estoy utilizando ninguna ecuación que de pronto está demostrado en otro país y que acá han adaptado de pronto o utilizan para facilidad. Entonces eso también que quede claro. Entonces yo qué puedo hacer ahí. También si es que tenemos chance con la información, por ejemplo, si tenemos buena información, podemos generar ecuaciones ya para nuestras cuencas del valor de R, sin necesidad de buscar en este caso lo que sería el valor de las precipitaciones máximas mensuales como lo dice el método, ¿no? Que ese método es universal, porque eso sí podemos hacer lo que estoy enseñando en este momento, enseñé, pero podemos generar ecuaciones, ya es cuestión de ponernos un rato a investigar, ¿no? Investigamos algún rato, pues si es que hay chance, le investigaré y generaré esas ecuaciones por donde, por ejemplo, en México tienen esas ecuaciones, en Colombia tienen sus propias ecuaciones, así como nosotros tenemos las IDF en Ecuador, que es el hecho por INAMI, nosotros acá no tenemos, por ejemplo, lo que es para erosión, entonces muchos países ya lo tienen, ¿no? Nosotros no lo tenemos. Entonces nosotros generamos en función de la metodología que eso no estoy utilizando ninguna ecuación de afuera. Sí, las universales sí, pero estas no. Entonces también podemos hacer, si ustedes han leído los papers, que simplemente podemos hacer, o sea, ya es cuestión de comenzar a investigar. Por el momento vamos a tratar de llegar a obtener un mapa de erosión hídrica de esto, nada más. Es la situación. ¿Sí? Ya, entonces como iniciamos ese método, pues, digamos, solamente hemos aprendido el método de la USLE, ¿no? Y de pronto no hemos visto el método de Fournier. No sé si en los apuntes el método de Fournier. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo es? En el material didáctico. ¿Leyeron el material didáctico o no leyeron? ¿Alguien entiende el material didáctico? Vinicio, ¿bajaste el material didáctico de la plataforma o no? Sí, profe, sí estaba ahí el método de Fourier. Exactamente. Entonces, ahí ese método realmente por la situación del tiempo no les doy, pero el método este es el más utilizado, el de la USLE. Ustedes ven, todos trabajan por la USLE.
Pero el método de Fournier es un buen método. Yo comprobé y a mí me salió resultados algo similares. Entonces ahí pueden ustedes, por ejemplo, ahí el método de Fournier trabaja bastante con lo que es la climatología. Ahí, por ejemplo, lo que dice Gisela, vamos a trabajar con las multianuales de esa estación. ¿Sí? En cuanto a precipitaciones, por ejemplo, trabaja mucho con precipitaciones, trabaja con temperatura, ¿sí? Trabaja con lo que es la orografía, trabaja con lo que es la curva isométrica, sí, trabaja con todos esos temas, trabaja. Entonces ahí ustedes van a ver que ese método, por ejemplo, si ustedes tienen chance, apliquen y cualquier cosa me vayan preguntando, ¿no? Sí. Entonces no les he dado acá, ¿por qué? Porque el programa, pues un poco, ustedes saben que hay que trabajar en 6 semanas y estamos recién en el primer capítulo, ¿no es cierto? Vamos a terminar ahorita es con 3 láminas más, terminamos esto, la mejorografía. Y ahorita lo que estoy pensando es que miren lo que me faltó, ¿qué me faltó a mí darles a ustedes? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros decíamos el valor de CES? Eso sí tienen también en sus apuntes, ¿no es cierto? Aquí en las diapositivas no estaba esto, que era el coeficiente este coeficiente era, coeficiente de qué era, coeficiente de qué era, de entrega de sedimentos. Coeficiente de entrega de sedimentos. Entonces, este CES es que ustedes tienen en sus apuntes, ustedes van a calcular este CES. Entonces, este CES estaba en función de qué estaba este CES, ¿se acuerdan? Estaba en función de qué está, qué está el CES. Está en función de, me parece que es del, a ver, vamos a ver si me acuerdo. Bueno, está en función, en este caso, del coeficiente de bifurcación. Sí, coeficiente de bifurcación, que es BR, ¿no es cierto? Y me parece que estaba en función del área, no me acuerdo bien esa formulita, pero tiene unos coeficientes acá. Entonces, en función de eso, ustedes calculan. Entonces, en función de eso, y esto sale, ¿en cuánto sale? Sale en porcentaje, por si acaso. Sí, sale en porcentaje. Ya. Entonces, ¿qué implica ustedes? Ustedes van a calcular un valor, eso terminando la clase. Nosotros, este es área por si acaso, ¿no? Creo que es área, no me acuerdo bien, o sea, no me acuerdo bien la fórmula pero si es que no es área, pues ustedes tienen la fórmula y no tienen problema. Sí, es área y también está en función de la pendiente, profe. Ya, entonces en función también la pendiente, ya, pon la pendiente. S, J, como decíamos, ya. Entonces, verán, señores, entonces nosotros, claro, nosotros tenemos ¿qué era? A era el aporte de sedimento, al final es de la fórmula que decíamos, ¿cierto? Sacamos con K, R, todo lo más. Entonces, esto va a salir ¿en qué? En toneladas por hectárea y por año. Esa es la respuesta directamente aplicando como estamos nosotros. Sí, esto salía así y salía así. Ya. Entonces, ¿qué implica? ¿Eso qué sería? ¿Qué calculamos? Hemos calculado el total de sedimentos que produce la cuenca. O sea, lo que produce la cuenca. Es decir, aquí hemos calculado esto, hemos sacado. ¿Cuántos sedimentos produce la cuenca? Con todos sus factores. Ustedes ven, está tomado en cuenta todo prácticamente. Y por eso es un método bastante utilizable. En el caso del método de Fournier, por ejemplo, ahí no utiliza lo que es uso de suelo. Si ustedes pueden ver, no utiliza uso de suelo. Utiliza todos los factores que utiliza la USDE, pero no utiliza uso de suelo. Ellos más se basan en ellos no, sino Fournier, ¿no? Se basa más en la climatología. Sí, pero bueno, entonces miren ustedes, entonces, ¿qué implica esto? Entonces, el CES dice, a ver, ¿qué porcentaje de esta cantidad de suelo que se erosionó aquí en la cuenca llega a dónde? Llega al río. Eso está diciendo acá. Llega al río principal, en este caso, hacia mi punto de estudio. ¿A través de dónde? A través de los diferentes, ¿qué? Los diferentes afluentes que tiene la cuenca. Ya. Y para eso, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando calculo el coeficiente de bifurcación, BR, yo trabajo en función de ¿qué? Miren aquí, eso deben saber ustedes en hidrología. Trabajo en función especialmente de lo que son ¿qué? Lo que son el orden de los ríos. ¿Se acuerdan ustedes? El orden de los ríos. Orden de los ríos. ¿Sí? El orden de los ríos. Entonces, miren ustedes, y tiene mucha razón, porque este investigador que lo hace, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos, por ejemplo, yo tengo acá, estos, ¿no es cierto? Viene así, viene así, viene así, viene así. Entonces, estos son orden 1, 1 más 1, orden 2, ¿no es cierto? Orden 1, orden 1, orden 2, y así viene, ¿no es cierto? Entonces, eso es cuestión de clasificación de ríos. Entonces, el de bifurcación está en función de ¿qué? De este orden de ríos, ¿sí? Entonces, ahí se ve que para que el sedimento que llegue desde la cuenca, desde donde se produjo el sedimento, donde se erosionó, implica de qué?
implica de que aquí estamos diciendo que es, digamos, caso el área, bifurcación, esa cosa. Entonces implica que cada uno de esos cauces va a ser los transmisores de llevar sedimentos de dónde. De estos tipos, en este caso de orden 1, va a llegar hasta el orden 2, el orden 2 va a llegar hasta el orden 3 de pronto. Y al final llegará hasta donde yo estoy haciendo mi estudio. ¿Sí me entiende? Entonces, en función de eso es lo que va haciendo esto, sacando en este caso, por eso se llama en función de cociente de bifurcación, es conclusión que en función de la cantidad de ríos o cauces que se encuentran en la cuenca y estos a su vez llegan hacia el cauce principal. Entonces, de eso ustedes también tienen ahí en sus apuntes. Yo no estaba aquí en la lámina, pero estaba acordándome que eso no les había dado. Entonces, al final ustedes van a hacer, si es que pongamos un caso, me salió aquí, yo que sé, me sale 100 toneladas, eso fue, calculé 100 toneladas, ¿no es cierto? Fue esto. Entonces, ¿qué hago yo? En este caso me sale el CES, ¿cuánto me sale? El CES me sale, en este caso, pues, bueno, aquí, el CES me sale, yo que sé, el 5%, ¿sí? 5.25, porque no sé, ¿no? Dependiendo ya, eso, por eso ustedes también acordarán en la cuenca del Cutuchi, cuando ustedes hagan su cuenca, ¿qué tienen que hacer? Hacer la cuenca, además de eso, que dibujar todos los cauces que haya y calcular en este caso el orden de los ríos. ¿Por qué? En función del orden de los ríos calculo VR, ¿sí? VR. Entonces ya desde ya, cuando yo hago digamos en este caso, tomo el shape, tengo que tener shape de los cauces y tener los cauces, en este caso, los cauces de orden, de diferente orden, ¿no? Al final es el orden N que sea acá, ¿sí? Entonces, decía yo en este caso 5.25%, nos sale esta cosa, entonces, ¿qué pasa? De este 100% apenas que el 5.25% va a llegar ¿a dónde? Va a llegar hacia acá, donde yo estoy haciendo el estudio. ¿Por qué? Porque eso me dice el orden de los ríos, que orden yo que es orden 3, pongamos que salió, ¿ya? Así de hecho. Entonces, eso simplemente faltaba un poco explicarles para completar el estudio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que les pido es que vayan trabajando rápido y para que vayamos en el camino, pues, cualquier cosa que me vayan preguntando y vayamos haciendo, ¿sí? Eso no estaba explicado, pero ahorita acabo de explicarles. El cociente de bifurcación conocen ustedes en hidrología, pero también está ahí en el apunte, está cómo se calcula el cociente en este caso, de entrega de, digamos, bifurcación. Los demás ya simplemente es una fórmula de aplicar y se saca esa cosa. Sí, ¿alguna pregunta? Tal vez hay, muchachos. Kevin, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ya, listo, Kevin. Espero que mañana... El orden de los días nosotros, o sea, en el chef tenemos que la poner. ¿Perdón? Sí, todo entendido, profe. No se preocupe. Ya, listo. Ya. Ahora sí vamos a continuar clase. Tenemos 10 minutos, ¿no? Después regresamos. Sí, termina y descansamos 5 y regresamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver un poco, para ir completando lo que es la parte inicial de la hidrología, en este caso de la hidráulica fluvial prácticamente, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es la geomorfología, ¿no es cierto? La geomorfología, es decir, ¿qué es la geomorfología? Simplemente es una ciencia que se encarga de ver cómo se ha ido formando, en este caso, bueno, sería el planeta, pero al final sería en este caso ya relacionado a lo que es los ríos, lo que son los cauces, cómo se ha ido formando en la historia geológica, toda esa situación, ¿no es cierto? Entonces, más o menos se refiere a esto la geomorfología. Sí, porque nos interesa, pues, al final, pues, saber cómo se formó el río, por qué tipo de estrato está circulando el cauce, ¿sí? Para saber qué, por tipo de, digamos, de suelos, por dónde está atravesando, para saber si es que son suelos cohesivos, no cohesivos, qué tipo de estructura tienen los suelos, cuánto se refiere a los pliegues, toda esa situación. Entonces, a eso se refiere específicamente, en este caso, pues, cuando se refiere a lo que es la geomorfología. Sí, aquí podemos darnos cuenta, aquí dice, digamos, aquí en este caso, pues, ustedes pueden ver una morfología, en este caso joven, ¿sí? Joven quiere decir que está en un proceso de formación, así más o menos como hablábamos de lo que es los ríos, ¿no es cierto? Joven, miren acá ya está un proceso de formación prácticamente, en este caso una transición, y acá estaría ya lo que es ya algo que ya está formado realmente, ¿sí? Entonces, es más o menos igual que lo que dijimos de un río, estamos hablando de esta situación.
¿sí? Entonces aquí dice, explica la génesis y evolución de las formas del relieve y el modelar la superficie terrestre. Entonces, esto es lo que nosotros nos dan los geólogos, ¿sí? Los geólogos nos dicen, pues, hablan ellos de las diferentes épocas, las épocas del Paleozoico, del Mesozoico, tantas cosas, ¿no es cierto?, que nos dicen ellos, pero al final, pues, eso nos ayuda muchísimo a comprender cómo se ha ido formando, en este caso, bueno, por supuesto, el relieve, y por dónde, en este caso, por este relieve que circulan los cauces de los diferentes ríos, o en este caso, cauces primarios, secundarios, de lo que es el cauce principal que estamos observando acá. Entonces, todo es un proceso, todo es una evolución, o sea, nada está ya quedado, ¿no? Incluso este proceso que ya es viejo, ya en este caso, pues igualmente puede seguir, en este caso, cambiando eso en años geológicos, porque al hablar de años geológicos hablamos de millones de años, ¿no? O de miles de años. Para nosotros, prácticamente no es medible, para los geólogos es medible esa cosa, nosotros no lo medimos nosotros. Entonces, es un poco para que vean, en este caso, cuál es la parte de lo que es la geomorfología. Continuamos. Aquí, pues, bueno, eso que han visto, yo creo que en geología, pero sí es importante un poco anotar esta situación.